Fanáticos y fanáticas del mundo entero, estamos aquí muy contentos. Tercer episodio de Fanáticos, de este video podcast que los acompaña con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte y su impacto en la sociedad. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, se los voy a explicar en un rato, pero primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Camilo Guzmán. Cami, bienvenido a Fanáticos. Feliz de estar acá, Samu. De verdad, qué alegría poder hablar de fanáticos de música y fanáticos del deporte, que creo que es un espacio para quienes nos gusta. Podamos entrar ahí como a ver qué es lo que está pasando en el mundo del deporte. Pues vamos a hablar hoy de fanáticos. Y si le parece, Cami, vamos a empezar hablando de Elton John. ¿Usted vio Rocketman? Sí, claro, la película. La película. Sí, me encantó. Estoy indignado. ¿Por qué? Porque ayer estuve la oportunidad de leer un apartado de la autobiografía de Elton John que se llama Yo. Y él mismo dice, mi vida no se puede entender sin el fútbol. Mi existencia no se concibe sin el Watford City. Y en la película no sale. Es verdad. Entonces ahí ya la película no pierde Pero credibilidad. yo creo que las biografías tienen ese problema. Por ejemplo, cuando uno ve Bohemian Rhapsody, cuando uno ve Bob Marley, son películas que necesitan de alguna forma filtrar un poco para poder contar una historia. Sí, muchas cosas. Porque hay demasiadas cosas que funcionan alrededor de los artistas. Y en este caso, pues el director escogió la música, claro. No, pero dejó fuera, bueno, es que por ejemplo sale jugando tenis, pero quizá que también era muy fan del tenis, pero su vida fue el Watford. Pero para entrar en eso, yo le quiero preguntar y aprovechar que usted está acá para que nos hable de Elton John. ¿Por qué es importante Elton John yo lo amo porque Elton John huele a mi casa. En mi casa siempre estuvo muy presente Elton John. Era uno de los artistas favoritos de mi papá. Mi papá, cuando era novio de mi mamá, le presentó Elton John y hubo, igual que Billy Joel, y bueno, una cantidad de artistas que había como por la época, y hubo una construcción de amor alrededor del artista. Entonces, cuando llegamos los hijos, digamos que para nosotros era muy clave siempre compartir un rato. En mi casa siempre hubo tocadiscos y siempre hubo vinilos de Elton John. Entonces, el sonido de Elton John en mi casa era muy particular. Entonces, para mí, por ejemplo, escuchar Piano Man, bueno, eso es de Billy Joel, pero para mí escuchar, por ejemplo, Rocketman, o escuchar Your Song, o Don't Go Breaking My Heart, o sí, Yellow, está bien, ¿sabe? Como que es un artista en el que yo siento que me está devolviendo en la nostalgia a un lugar particular. Sí. Entonces, a uno de sus lugares favoritos. A uno de mis lugares favoritos. De hecho, por ejemplo, para mí ver en el homenaje que le hicieron a Taylor Hawkins cuando se murió en Wembley, que fue el primero de dos porque el segundo fue en Los Ángeles, ver a Josh Homme, el vocalista de los Queens of the Stone Age, hacer una canción de Elton John, pues para mí eso fue emocionante. Es muy lindo y yo le voy a contar el otro lado de la historia, que digamos, se conoce mucho, pero no tanto, sabemos mucho de Elton John como artista y como celebridad. Pero resulta que Elton John fue un tipo, y seguramente usted lo sabe, que tenía muchos problemas con su papá, no tuvo una infancia feliz. Pero su primo jugaba al fútbol y jugaba en el Watford. Sí. Entonces él iba al estadio a Vicarage Road a ver a su primo. Su primo es un tipo que juega, ellos estaban en cuarta división y él había una copa de divisiones inferiores, él juega la semifinal de eso, lleva al Watford a la final, pero se lesiona y nunca más vuelve a jugar. Pero Elton John sigue yendo a Vicarage Road, Elton John que tenía 6 años, 7 años, muy chiquito, y se le vuelve una tradición. Y entonces él mismo dice en su biografía que allí era donde no había problemas, todos los problemas con su papá y demás, allá no existían. Sí, claro, es que digamos que él no era foco de nada en el fútbol, era espectador. Es que es absolutamente contracultural. Exacto. O sea, Elton John, que es una reina, en un fútbol muy machista en Inglaterra, que en Inglaterra habían dos grandes estallidos, el punk y los hooligans, y pues él, que era gay, que tenía, bueno, era absolutamente iba en contra de todo. Y él empieza a hacerse famoso, empieza a ganar seguidores, ya es una superestrella, y él yendo al estadio se entera que el equipo está muy mal. Sí. Y se va a acabar. Sí, pero a mí, digamos, rescatable de eso, siento yo, primero, que está como espectador, no está en la tarima, y creo que eso lo libera un poco de presiones. Por supuesto, claro, no era su responsabilidad. No era su responsabilidad, ni él. De hecho, hay algo que a mí me gusta mucho de Elton John y es que fue uno de los pioneros del glam rock con David Bowie. Y la razón del glam era justamente, digamos, la descomposición de la palabra viene de glamour. Entonces, Elton John lo que hacía era básicamente recrear un personaje para evitar sentir presión sobre la tarima.
Por eso es que se van creando como estas corrientes, le pasaba igual a David Bowie. Sí, Entonces claro. siento que en el fútbol él encuentra eso, en un lugar donde puede ser él, sin que nadie lo esté juzgando, no tiene un spot encima, y aprende algo que para mí es fundamental en la carrera musical del Elton John y es el juego en equipo. Sí, Porque, digamos, para quienes no conocen muy a fondo la carrera de Elton John, él nunca escribió las canciones que cantó. Ay, yo no sabía eso. Por lo menos los primeros 20 o 30 años de su carrera, él trabajó de la mano con un man que se llamaba Bernard Taupin. Y Bernard era el encargado de escribir las canciones. De hecho, hay una historia muy bonita detrás de Your Song, que es una de las más populares de toda su discografía. Y es que Bernard, sabiendo que Elton era homosexual, lo que hizo fue escribir una canción sin género. Uy, Entonces, qué lindo. cuando uno oye Your Song, es una canción que si uno es hombre heterosexual, pues inmediatamente uno piensa en una mujer, o si es una mujer heterosexual está pensando en un hombre, pero cuando uno ve la letra no hay No está escrita específicamente. para un hombre o para una mujer. Hermoso. Entonces fue una declaración de sé libre a través de tu música y cántasela a quien quieras, yo sé a quién, le decía Bernard Taupin, y terminan creando una de las canciones culturales más bonitas de la época. Pues él por esa época, como ve el equipo tan jodido, decide comprarlo. Ajá. Y él lo primero que hace, porque pues si bien él iba mucho a ver fútbol y eso, pues no sabía manejar un equipo de fútbol. En esta conversación vamos a tener ejemplos de lo que es no saber manejar un equipo. Pero se rodea muy bien. Entonces Sí. le pide asesoría a un señor que se llama Don Revy, ¿Quién que era? es histórico, el entrenador que ganó, que fue el de la gran historia del Leeds United, que era un equipo. Y Don Revy le dice, no, usted tiene que traer a este entrenador, contratar a estos jugadores. Le arma el proyecto y ellos llegan a la Premier League, a una semifinal de Copa de Europa. Wow. Pues que no es la Champions, sino era una competición diferente que se jugaba. Y pues Elton John, su legado más grande no es solamente ese reconocimiento deportivo, sino que se encargó de, él dice en su libro, yo creo que a la IFA, que es la federación, le molestaba tener un presidente que llegaba con el pelo verde, que era gay, llegaba con tacones, pero nunca se atrevieron a decírmelo. Pero él sintiendo eso dijo, vamos a hacer inclusión, y creó un estadio, Vicarage Road, que está diseñado para que cualquier ser humano del mundo, con cualquier discapacidad o cualquier condición, pueda disfrutar del fútbol. Es que eso a mí me parece divino y es un poco lo que la humanidad, en lo que la humanidad siempre ha caído y son los estereotipos. Sí. Entonces, estereotipar a una persona es lo más cruel y lo más estúpido que uno puede hacer porque son seres humanos con unas capacidades increíbles como cualquier otro. Entonces, tener la posibilidad de un tipo que se dedica a la música, pero que estratégicamente estaba muy bien formado para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, pues era muy válido. Lo que pasa es que él estaba diciendo, un país tradicional donde todavía existe una monarquía y rey. Además. ¿No? Exacto, con el estereotipo de soy homosexual, pues llegar a la cuna del deporte, del fútbol en este caso, a llegar a tratar de cambiar las reglas y ser transgresor, pues era muy complicado. Y también es un testimonio de amor, porque ya él se había declarado homosexual y su pareja era su manager y le decía, meter dinero en el fútbol es perder el dinero. Sí, sí, Pero sí. decía, es que no es el fútbol. De hecho, en el libro dice, de haber sabido lo que era ser seguidor de un equipo me hubiera ahorrado 40 años de tristezas, pero así no funciona el fútbol. Y con la música pasa igual, de haber sabido lo que era hacer, llevar una carrera artística como la que tuvo Elton John, tal vez se hubiera ahorrado una Sí. cantidad de cosas impresionantes. Y en la película sale, él cuando logra manifestar su homosexualidad abiertamente, pues venía de una opresión muy grande, fuerte. muy grande. Esto llegó a hacerse evidente de él en diferentes, de hecho en Estados Unidos, en una fiesta en Los Ángeles donde empieza a tener ciertas conversaciones con hombres y él dice, aquí es donde yo me siento cómodo y está bien. Y lo pudo expresar. Bueno, igual estamos hablando de otra época en la que era muy complicado. Hoy en día, por suerte, Y ya- estamos echando 50 años para atrás. Claro, claro. Bueno, ese es el primero, un gran ejemplo y además una invitación para que sigan al Watford City, a los Hornets. Sí. Ahí han jugado colombianos, ahí jugó Ibarbo, jugó... Wow, ¿y Barbo pasó por ahí, el de Yasser, Nacional? sí, claro. Qué Yasser bueno. Asprilla hace muy poquito Yasser. estuvo ahí en el Watford, que además es bonito, amarillo y negro. Por eso Elton John tantas veces se disfrazaba como de abeja. Es verdad. Son los colores de los Hornets. Es verdad, qué belleza. Esas son de las historias del deporte que a mí me encantan. Y de hecho, yo me hice muy hincha de el Manchester City cuando no lo habían comprado todavía los grandes jeques, sino era un equipo común y corriente por los hermanos Gallagher. Por O sea, los- yo llegué al fútbol
en Inglaterra hacerme hincha del Manchester City por los Gallagher. La camiseta que hicieron es espectacular. Sí, lo que El pasa es que Definitely City. les trajo un poco de mala suerte. Solo la ¿eh? usaron una vez porque les fue Exacto. muy mal y ya quedó como un objeto de culto. Con la tipografía de Noel Del- Gallagher. Sí, del Definitely Maybe. Sí. La portada hecha con los jugadores del City. De hecho, Eso fue divino. hay una cosa que dicen de la mala suerte que incluso varios de esos jugadores que eran la portada se tuvieron que ir del equipo. Por ejemplo, Kyle Walker. Y es que esa salida de Walker, yo siento que, como en todo, ¿no? Cuando empieza a hacerse mal ambiente en el camerino y empiezan ciertos, ¿cómo se llamará eso? Dinámicas. Sí, pueden ser dinámicas a partir de los egos. Es que Kyle Walker ya tenía, pues era capitán, ¿no? Claro. Y tenía un peso muy fuerte por lo que a él le significaba estar en el City en la época más gloriosa del City, además siendo un jugador como lo que él es, porque siento que él cuando estuvo en el Tottenham no brillaba de la manera como brilló. No, pero también como capitán y también muy importante en la selección, estaba cargando con sus líos de su vida privada, se descubrió su infidelidad y demás, o sea, se le juntaron un montón de cosas. sí. Bueno, nos vamos con otro y yo creo que a usted le gusta, yo creo que a usted le tiene cariño, yo por lo menos mucho a Ed Sheeran. Sí, claro, claro. Y es que Ed Sheeran, lo que significa Ed Sheeran en muchas cosas. Ed Sheeran es un tipo fanático del rap que nunca pudo hacer rap por muchas cosas. Sí, hay que verlo y hay muchas razones, porque el rap también tiene muchos prejuicios en lo físico, ¿no? Hablando de los Eminem los estereotipos. vivió mucho tiempo. Hablando de los estereotipos, ver a un tipo inglés, blanco, pelirrojo, Rojo, sí. haciendo rap, pues era complicado. Era Claro. complicado. De hecho, hoy en día el beef grande que hay entre Kendrick Lamar y Drake está muy basado en eso. Sí. En Kendrick diciéndole a Drake, tú no eres como nosotros. ¿Y por qué no es como nosotros? ¿Solamente porque tu papá es negro y tu mamá blanca? Sí, Ay, claro. o porque creciste en cuna de oro y Kendrick creció en Compton. Yo creo que eso lo vivió mucho Ed Sheeran y para mí la capacidad que él tiene a partir de su gusto por el rap para construir canciones de pop es increíble. Y a Es partir brutal. de eso, el tipo durante la última década se dedicó a hacer himnos generacionales. Y eso se ha visto en diferentes países donde él llega, llena y además de llenar, cautivó una cantidad de audiencias que hoy en día lo reclaman. Y que en una época en que la música es como tan desechable, él ha logrado hacer himnos longevos al tiempo. Ha logrado hacer concepto, por ejemplo, me gusta mucho de su discografía que tiene discos que se llaman Más, Menos, Multiply y Divide, que es todo bajo el concepto de unas formulitas matemáticas. Sí, así se llama la gira, ¿no? Mathematics. Correcto, que al final de cuentas es un tipo que había pensado esto en desarrollo a largo plazo. La gente con la que trabaja, no es en vano que haya hecho colaboraciones con Justin Bieber, dos grandes íconos de generaciones jóvenes, uno en Reino Unido, otro en Canadá, que ha trabajado de la mano con Rick Rubin para producir Bueno. sus canciones, un tipo que Le escribió canciones a Rihanna. por le escribió canciones a Rihanna, es un compositor increíble, se ha metido en el tema de la producción y le va súper bien. Es un tipo que ha pensado a futuro y entonces ya, por ejemplo, es un man que dice que tiene listo un disco para cuando él se muera, entonces Qué que la gente locura. pueda escuchar. No sé, es un tipo que piensa 100% en música y eso me encanta de Sheeran. Qué locura. Hace poco cuando lo acusaron de plagiar, que él dijo que si lo comprobaban se retiraba. Sí. Ese día dejó un video muy lindo cuando sale de la corte inocente y se monta en un carro y empieza a tocar guitarra, ¿no? Sí, que la guitarra siempre lo ha Es una acompañado. locura. Sí, sí, sí. Y además verlo en vivo, aquí en Colombia estuvo y quienes estuvieron en ese concierto tuvieron la posibilidad de verlo. Él se monta con un looper. Sí. Y él crea toda una atmósfera a partir de su guitarra. Y eso es nato de un artista que vive a partir de la composición de letras. Para él es mucho más importante el contenido lírico que lo que está creando en el fonograma. Hay un video que pueden buscar en YouTube de Jimmy Fallon con él y él le muestra cómo usa El looper. Es brutal. Pero su conexión con el deporte tiene que ver con el Ipswich Town, un equipo muy humilde. Ahora está en la Premier League, va a descender, pero durante toda su vida se ha pasado en divisiones Lo vi, superiores. va de 10, son 20 18, tipos, va va de de 18, correcto. Pero ya matemáticamente ya no Es hay que nada está que hacer. como a 15 puntos. Sí, pero igual para un equipo como el Ipswich, haber estado en la Premier y además ahora recibe, cuando los equipos en Inglaterra descienden, reciben una cosa que se llama Parachutes Payment. Y eso es brutal porque es mucho dinero. Entonces eso ayuda a que un equipo como ellos se pueda establecer en la segunda división, un equipo que tradicionalmente ha sido más abajo. Claro, pues Entonces de hecho es- por eso el nombre, pensaría yo, parachute, que viene de Sí, paracaídas, sí, sí, es como un descender literal. suave. Pero también genera una desigualdad muy grande entre los equipos que vienen de la Premier y los que ya están ahí. Es muy difícil competir, salvo que tengas mucho dinero. Correcto. Pero bueno, ahora ellos tendrán ese dinero y pues se van a poder apoyar mucho más. Pero la historia de Ed Sheeran con este equipo nace porque él creció muy cerca, de hecho a ese equipo le dicen los Tractor Boys. Ok. En un lugar de clase obrera, muy trabajadores, y él crece muy cerca del estadio que se llama Portman Road
Entonces, a él le gustaba, hay quienes dicen que el Chelsea y otros dicen que el Manchester United. El caso es que no podía ir a verlos. Claro. Y como le dijo su papá, uno desde el equipo al que puede ver. Entonces, él veía al Ipswich y se enamoró de ese equipo. Y el fútbol, cuando uno es hincha, trasciende más allá de los éxitos. Ok. Es una relación de amor, Sí, de lo muchas que, cosas. de todo. Es una relación directamente proporcional al equipo y no a los resultados. Tal cual, tal cual. Y hace 3 años el Ipswich empezó a crear un proyecto, que es el que lo trae a la Premier League, pero no había dinero. Y entonces aparece su fanático más famoso y dice, vea, ¿sabe qué? Yo pongo la plata. Pero entonces eso no se puede hacer así nomás, eso, hay una legislación. Entonces le dijeron, la única forma es que usted patrocine el equipo, o sea, aquí no puede venir alguien y poner plata y ya, eso hay que justificarlo. Entonces le ponen a la camiseta los logos de la gira. Yo la vi. Es De brutal hecho, esa camiseta. Sí, a mí me encanta. A mí me llama mucho la atención ver los partidos del Ipswich, más allá de los resultados, por ver La camiseta las es increíble. divinas. Entonces lo patrocina en tercera, en segunda y ascienden a la Premier League. Y ahí hay un problema. Los equipos de la Premier League, el que menos recibe por la publicidad en su camiseta, recibe alrededor de 50 millones de libras al año. Epa. Es muy difícil para una persona poner 50 millones. Pero la comunidad empezó a presionar a Ed Sheeran para que no saliera de la camiseta, porque es uno de los nuestros, el Claro. que patrocina el equipo. Y se dio el anuncio muy bonito, porque él escribe un trino en el que dice, no vamos a poner una casa de apuestas en nuestra camiseta, ¿verdad? Y puso la plata. Qué Pero bonito les digo- eso. les digo, puedo hacerlo un año. Claro, claro, el man les puso un límite. A mí me encanta. Eso quiere decir que hay más allá, es que Sheeran, más allá de la retribución económica que la música le representa, siempre ha sido un artista comprometido con lo que el mismo arte le ofrece. Y creo que se ve muy reflejado en términos de fútbol. O sea, el tipo de decir, voy un año y que pase lo que tenga que pasar, ya los acompaño en esta aventura de ir a Sí. primera en Premier. Y bueno, ya seguir acompañándolo desde el amor. Igual ahora como descienden, puede ser que siga, porque ya no tiene que poner esa cantidad pues, exagerada de dinero. Igual en una entrevista que vi preparando esto, dijo como que lo que podía hacer es buscar patrocinadores suyos que puedan poner el dinero para que le siga estando en la camiseta, porque es una cosa que se volvió muy de culto en los Tractors Boys. Pero lo que hizo fue que adquirió casi el 2% del equipo Ok. para poder De seguir socio. aportando, que es una locura. Imagínense ustedes crecer, trabajar, ser exitosos y un día poder aportarle al equipo que ustedes Divino, aman. Divino. Entonces no influye, no dirige el equipo ni nada, pero tiene una participación de un 2% y como van a descender, puede ser que siga estando en la camiseta. Chévere, a mí eso me gusta. De hecho, ver música en las camisetas de fútbol a mí en estos últimos tiempos me ha generado un amor. Claro, lo mío siempre ha sido la música. Claro. Entonces, ver la música representada en el fútbol, que son como dos grandes amores que se unen, es bonito. Me pasa con las camisetas del Barcelona, Claro. me pasa bueno, las de Sheeran y Lo me del pasa Barcelona ha sido genial con porque el la Manchester rotan. City. Bueno, y las colaboraciones con Oasis. El Birmingham tuvo un tiempo a los Peaky Blinders. Ajá. Ahorita hablaremos del Birmingham, que tiene un dueño bien famoso, pero en este caso de Ed Sheeran, la verdad es que es una cosa que es un objeto de colección, o sea, la camiseta de Ipswich. Sí, y al lado de los grandes del Ipswich tiene que aparecer Ed Sheeran en ese museo. O sea, para mí una persona que le meta un poquito de billete y amor para que el equipo pueda crecer como empresa. Sí, Eso poner me las parece bases muy para loable. para que siga creciendo. Se rumora, posiblemente al momento de la grabación no es confirmado, pero para el clásico del Barcelona-Real Madrid parece que van a tener a Travis Scott en la camiseta. Que Travis Scott acaba de estar en Coachella, ¿no? Entonces ahí Bacano. está casi confirmado. Seguramente Bacano. cuando ustedes lo vean ya estará confirmado, pero bueno, eso es lo que tiene YouTube. Nos vamos a ir con el siguiente y esta es una locura. Yo quiero que ¿qué nos puede contar de Ryan Reynolds? Ay, Deadpool. Ryan. Sí, Ryan Reynolds. Es que lo amo. Para mí Ryan Reynolds es uno de los actores más chéveres que tiene el séptimo arte. Yo conecté muy bien con él en Deadpool porque siento que Deadpool junto con Wolverine son mis héroes favoritos. Yo entiendo que Wolverine hace parte de una saga de mutantes distinto a Deadpool, pero en la combinación de los dos universos siento que los valores, lo que piensan, obviamente mal hablados, mala clases, violentos en muchas cosas, pero en el fondo comparto mucho los valores de ese personaje y Ryan Reynolds logró sacar del cómic lo mejor de Deadpool. Sí. Entonces conecté con él de una manera impresionante y cada vez que lo veo me parece un tipo chévere, chistoso, exitoso, me parece un tipo comprometido con su labor, es un tipo que admiro mucho. Pues bueno, Ryan Reynolds, en realidad, ¿usted ha visto un documental que se llama Sunderland Till I Die, Cami? No. Bueno, ese documental cuenta, se lo recomiendo mucho, usted lo va a amar. Ese documental le cuenta la historia del Sunderland
que era un equipo histórico de Inglaterra que se había ido a segunda división. Lo empiezan a grabar, en teoría, para grabar el ascenso, el regreso del Sunderland. Pero el destino es como es y el Sunderland se va a tercera. Entonces es una autodestrucción brutal del club desde muy adentro, pero es una obra maestra. Es el mejor documental de la historia del fútbol. Rob McElhenney, que era un actor no del éxito de Ryan Reynolds, pero sí de cierto éxito, estaba en su casa, muy fanático de los deportes. Él creció en un barrio popular, siendo muy fan de un equipo de fútbol americano. Estaba viendo Sunderland y lo maravilló. Le pareció espectacular. Dijo, yo quiero hacer esto. Entonces reunió un equipo, empezaron a buscar un equipo y encontró un equipo en Gales, porque él quería encontrar un equipo que pudiera sostener, que tuviera la infraestructura para poder sostener un crecimiento. Y encontraron un equipo, y él lo cuenta muy chévere en el documental, véanlo, se llama Welcome to Wrexham, está aquí en Colombia en Disney Plus, y él dice, me di cuenta que se necesitaba mucho dinero, mucho más del que yo tenía. Obvio. Necesitaba el dinero de un superhéroe. Y entonces necesitaba el dinero de un zar del licor, y sale Ryan Reynolds. De las telecomunicaciones, porque Ryan Reynolds tiene de todo. De todo. Lo convence, y ellos dos se presentan a un comité que se llama el Supporter Trust, que existe en Inglaterra, que es para verificar que los dueños de los equipos pues, cumplan con ciertas reglas. Le presentan a la comunidad su proyecto, saben mucho del Wrexham y compran el equipo. ¡Qué chicharrón! En la quinta división, que es fútbol semiprofesional. Ajá. Tienen que ver el documental, sobre todo le va a encantar porque se muestra mucho quién es Ryan Reynolds. Okay. O sea, es un tipo increíble, de verdad. La gente empieza a ir al estadio con camisetas de Deadpool, con la máscara. Pero, por ejemplo, un detalle chiquito de 1000 que hay, cuando ellos empiezan a reformar el estadio, en la esquina del estadio hay un bar, un pub que ha existido siempre. Entonces era el bisabuelo, el abuelo, y ahora lo tiene. Herencia. Y entonces le dicen a Ryan Reynolds, hay que cambiar aquí, esto hay que tumbarlo, porque aquí vamos a poner una tribuna y tal. Y dice, no se toca. Y no es de él, es del otro, pero dice, no, es que esto es la historia de este club. De acuerdo. No se puede tocar. Patrimonio. Es una cosa muy emocionante, Welcome to Wrexham. Qué bacano, lo voy a anotar en mi lista de pendientes porque además amo ver ese tipo de documentales. Vi, por ejemplo, el de Wembley. Claro. No sé, hay varios documentales de deportes que a mí me llaman mucho la atención. Vi el de Ayrton Senna. Que también es increíble. Es bacano. Prime tiene varios de una saga que está, por ejemplo, el City, el Tottenham, Sí, hay varios ahí. Sí, hay varios que son El interesantes. Arsenal, del Barcelona, hay como 3. ¿Cuál? Del Barcelona, por ejemplo, está el de cuando les remonta el Liverpool, el 4-0 en Anfield. Los famosos 4 de Liverpool. Sí, Uy, qué dolor de partido. que terminan perdiéndolo todo. Sí, qué equipazo además. Bueno, pero ahí los cogieron y... Y chao, eso fue para Champions. Sí, de hecho es que el Barcelona le gana al Liverpool en el Camp Nou 3-0. y pero el Liverpool había sido como mejor. Y además se lesionan Salah, Firmino, no me acuerdo qué otro jugador, y Keita creo, y luego el Liverpool les gana. Además, en el documental sale Shakira viendo el partido con sus hijos. De hecho, en ese partido no fue, claro, ese fue el partido en el que cobran un tiro de esquina y cogen a todo el Todos Barcelona distraídos, despistado. Sí, todos distraídos. bien famoso. Bueno, ahí está la historia de Ryan Reynolds, que la pueden ver, es brutal, de verdad. Ryan Reynolds es un tipo que se gana el amor de todo el mundo, es demasiado cariño, y Rob McElhenney también. Es más gracioso Rob McElhenney. Hay una parte, por ejemplo, Cami, que ellos financian el club con el documental. Pues al final son millonarios, pero entre más asciendan se van a encontrar a gente con más dinero. Entonces ya van a llegar a un punto, o sea, las divisiones inferiores, ellos eran los de plata. Claro. Ahora ya no, ahora Claro. ya están a la par y cuando asciendan ya ellos van a ser los que no tienen dinero. Claro. Entonces lo financian con eso y una parte que Ryan Reynolds se va a Gales a grabar contenido publicitario con los jugadores. Ajá. Y entonces el entrenador no le gusta y llama a McElhenney y le dice, este man me está distrayendo al equipo, yo no puedo. Y entonces sale Rob McElhenney y dice, no me molestó que haya ido, me molesta que vaya sin mí. La idea fue mía. ¿Por qué va qué sin grandes. mí? A mí eso me parece una nota. Ey, qué chévere que Ryan Reynolds esté metido en eso. Y particularmente con la música, fue un man que me acercó, por ejemplo, a una banda americana que se llama Chicago. Por Uy, Deadpool. no sabía. por Bueno, Deadpool. por Deadpool. Entonces, claro, Deadpool hace ciertas cosillas alrededor de Chicago que además es un contraste sonoro muy impactante con lo que está pasando y me acerca también a una banda que también suena a mi casa. Bueno, ahí está. La música en Deadpool también Sí. es brutal. Bueno, Ryan Reynolds y su Wrexham con Rob McElhenney no se puede dejar afuera, de verdad es muy importante. Bacano, lo voy a tener ahí en Dentro. cuenta. Y bueno, compraron la Equidad, ¿no?
Ah, claro. con otros socios. Sí, que los titulares acá todos fueron Ryan Reynolds, se fija en un equipo colombiano. Sí, bueno, él hace parte De la empresa, De pues, la que empresa. está en el scouting. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, si usted se quiere montar al barco de la equidad en este momento, usted puede decir que es el equipo de Ryan Reynolds y no es mentira. De acuerdo. No es mentira, él hace parte. Vamos a ir con uno que usted conoce bien, que ahorita ya nos habló de él y es Drake. Sí, claro, canadiense, uno de los raperos que le ha tocado guerreársela. Está metido en una actualidad muy difícil. Es un beef que arranca con Kendrick Lamar. Justo eso le iba a preguntar, porque creo que es, y lo vamos a relacionar con los Toronto Raptors, pero creo que lo afecta mucho esa pelea con Kendrick, que de dónde viene, ¿qué podemos contar ahí? Esa pelea, hay mucho para Sí, contar. o sea, toca Sí. resumirlo. Pero esa pelea viene por el ego. Y básicamente había 3 raperos, J. Cole, Drake y Kendrick Lamar, a los que Drake siempre se refirió como The Big Three. Y los grandes 3 como del rap contemporáneo. Y a partir de eso Kendrick siempre le dijo, no, es que aquí no somos 3, aquí soy yo. Y es muy loco porque Drake, a ver, Kendrick estaba haciendo una carrera muy importante, pero Kendrick todavía no tenía la exposición y Drake de alguna forma lo ayudó, le dio la mano y lo puso a colaborar con él cuando Drake estaba en la cima de su carrera. Le dio una exposición válida, la gente se enamoró de lo que hacía Kendrick y por esa época sale To Pimp a Butterfly, que es un discazo donde, bueno, hay una referencia ahí a Tupac Shakur, Sí. que Tupac hace parte de todo el West Coast en los Estados Unidos. En el rap siempre ha existido como esta división entre el East Coast, que son todos los que están en Nueva York y esa zona, y el West Coast, que son todos los que están en Los Ángeles y en esa zona. Tupac representaba 100% el West Coast. Compton, que es de donde viene Kendrick, pues había una admiración profunda y él, a partir de un sueño que tiene con Tupac, arma el To Pimp a Butterfly. Ese disco se vuelve muy grande, empieza Drake con su discurso de somos los Big Three. J. Cole como que se va a meter en el beef y dice, no, yo no tengo nada que hacer acá. Agárrense ustedes. Agárrense ustedes, se baja, le pide disculpas a Kendrick porque... Pero déjame dar una pregunta, Cami, porque vi, preparando esto, en una entrevista en el campo de los Toronto, que Drake dice que To Pimp a Butterfly es realmente importante por perder el Grammy con Taylor Swift. Y que esa victimización de Kendrick es lo que lo volvió tan viral. Y es que ahí nos metemos en una conversación muy difícil, porque es que en los premios Grammy, pues, sí, votan los miembros de la academia, pero siempre se ha hablado de una segregación ahí. Siempre, en los Latin Grammys también. Desde siempre, de hecho hubo una resignificación de ciertas categorías, por ejemplo la de R&B, Claro. donde se le ha tratado de poner mucha atención a que la música negra pueda entrar sin necesidad de estar enmarcada en música negra, porque al hablar de música negra se le está poniendo una etiqueta. Sí. Entonces digamos que, claro, perder el Grammy con Taylor Swift siendo... Todo lo que se pone. todo lo opuesto de lo que la cultura norteamericana representa en Kendrick Lamar, pero Kendrick pues también tiene un pedazo muy grande de audiencia en los Estados Unidos donde está representando otras cosas que Taylor no representa. Taylor representa, exacto, lo que ya hablamos, son 2 polos opuestos. Entonces yo creo que Drake en esa declaración tiene mucha razón. Y como se genera tanto ego a partir es una característica muy típica del rap. En el rap, a ver, las condiciones en las que, hablemos de Compton, salir de Compton, que es un barrio tan difícil en Los Ángeles, pues hay una lucha constante para poder ser exitoso en la vida. Claro. Están rodeados de drogas, asesinatos desde muy chiquitos, violencia intrafamiliar, bueno, muchas cosas que para los pelados es difícil y cuando logran salir adelante, llegan a ese lugar, pues sí hay una carga importante de decir yo llegué hasta acá, yo lo hice. Sí, demostrarlo. Demostrarlo, que Drake no. Drake es un tipo que viene de una familia con mucho dinero, donde no tuvo la misma problemática infantil que sí vivió Kendrick. Y tampoco tenía la misma necesidad de demostrar. Es que capaz. no había necesidad ni de demostrar, ni había necesidad económica. Claro. Entonces, es otra claro, cosa. cuando hablan de plata, en el caso de Drake, Kendrick todo el tiempo le está diciendo es que yo sí conseguí mi plata. A usted la dieron. Y empieza a ver, ahí es donde se genera ese beef. Entre ellos, Cole se sale, Kendrick empieza a darle a Drake, además en una forma en la que yo me disto un poco porque siento que ya fue humillante. Sí, O sea, llegó sobre todo recientemente. Oh, es que llegó al punto, o sea, para que en un show de medio tiempo del Super Bowl saque a su exnovia, que es Serena Williams, hablo de Drake, Sí. a bailar la canción que está baneada para no cantársela a Drake sobre si no eres como nosotros, es como
uy, esto lo está viendo medio planeta. Claro. Y lo aplastó como un bicho. Y de hecho la confrontación sigue porque hay una canción que tiene Kendrick en su discografía que se llama Meet the Grahams. Drake es de apellido Graham y lo que hace es hacer un repaso por toda la familia de Drake diciéndole lo mal que está. Entonces, ha sido una ¿Esta es pelea la que se salió de presentación control. que hay muchos raperos que sale Snoop Dogg, Eminem, o es la de Kendrick solo? No, eso es Kendrick solo. Ah, eso Y es de Kendrick hecho solo. Snoop es un tipo que, por ejemplo, cuando hubo todo ese problema entre Biggie y Tupac, que terminó en la muerte de ambos, Sí. baleados los dos. Que es- Muy parecidas. Sí, es tenaz. Snoop dijo, sí, yo soy del West Coast, pero yo no quiero peleas. No voy a pelear Co- con conmigo nadie. no. Y Snoop siempre ha sido un personaje que ha tratado de mantener armonía entre los raperos. Y pues, ¿quién más que Snoop, que hace parte de ese combo de Dre y de todo ese Y que parche? tiene el respeto de alguna forma de todos. Se lo ha ganado. De todo el mundo de la música, Se no lo ha- solo los raperos. Se lo ha ganado. Pues en este caso de Drake era importante centrarnos en esa disputa musical porque tiene mucho que ver. A él lo nombran embajador global de los Toronto Raptors. Él ayuda un montón a que el equipo crezca, a que el equipo tenga otros patrocinadores, a que... Pero estamos hablando de básquetbol. En básquetbol, a que el equipo tenga mucha difusión en televisión, que llegue a muchas vistas, pero a medida que su conflicto con Kendrick empieza a afectarlo y él empieza a perder y a perder, cada vez le han ido quitando y a día de hoy la NBA se queja de que pise la cancha. Sí, es triste, es muy triste, porque digamos que las acciones personales sí trascienden a lo deportivo. Claro. Ha habido múltiples ejemplos, pero Kanye, por ejemplo, con todo lo que ha pasado alrededor de su vida y el contrato que tenía con Adidas, pues Adidas le dijo, no quiero que No, me ya representes más. Sí. Entonces acá trascendió a lo deportivo y un equipo como los Raptors, que se ve involucrado en constantes comunicaciones donde les toca salir a explicar cosas que no tienen que ver directamente con el deporte, pues siento yo que la directiva ahí es donde toma la decisión y le dice, Drake, Aléjate un bacano, poquito. pero nos estás empapando de cosas que no nos corresponden. Bueno, ahí está la relación que igual él, revisándolo, en la última declaración dijo que él iba a seguir y que si ya no era embajador, iba a ir a la tribuna y que iba a seguir apoyando a su equipo. Sí. Que en buena parte también le debe el reconocimiento a él. Total, y está bien, es decir... Muchos jugadores iban a los Raptors por él, Claro, por Drake, claro. porque era el equipo de Drake. Pues de hecho que su exnovia sea Serena Williams Que a ver, te dice mucho. habla mucho de un tipo que está muy conectado con el deporte. Pues bueno, ahí está. Nos vamos a ir ahora con mi favorito. Mi equipo de Europa es el Aston Villa. Porque yo crecí en la época que uno se levantaba los sábados a ver la Premier League. Claro. Y en el Aston Villa jugaba Juan Pablo Ángel. Sí, claro. Que no fue el mismo Juan Pablo Ángel que nos tocó en la selección. En el Villa era un mega crack. Hay un gol que ustedes pongan en YouTube. Gol Juan Pablo Ángel Aston Villa que se la clava desde el costado derecho, casi como un córner al ángulo. Creo que al Sunderland, o sea, era un crack Juan Pablo Ángel. Y yo pues muy fan del Aston Villa. A mí me gustaba el tema de los villanos y todo eso. Y ellos tienen un fan súper famoso, súper famoso, que es nada más y nada menos que Ozzy Osbourne. Sí, desde siempre, el gran Ozzy. Bueno, y todo Black Sabbath, ¿no? Pero pues Ozzy Osbourne... No, sí, pues es que hablar de Ozzy nos ponemos también que dar horas, pero pues hay que... A Ozzy se le atribuye, digamos, la entrada del metal a lo comercial. Sí. Sí, le dicen el príncipe oscuro y sí, en medio de todo lo que el tipo hizo fue aterrizar en riffs de guitarras muy poderosos, pues letras un poco que llamaban mucho la atención, ¿no? Ozzy siempre ha sido un personaje que vivió toda esa cultura del metal desde todos los lugares posibles y logró ponerlo en un lugar de reconocimiento. Y todo esto vino a tener una aceptación muy grande con el thrash que se venía formando en Los Ángeles, con 4 bandas, pero principalmente 2 que fueron Megadeth y Metallica, Sí. donde la gente le empezó a abrir los oídos a ese tipo de sonidos. En el mundo, en la música contemporánea, era difícil que eso Claro, pasara. ellos lo volvieron. Y muchos metaleros no los quieren justamente por haber hecho eso. Correcto, pero pues digamos que hace parte de la evolución natural y Sí. qué rico que eso haya pasado porque a partir de la apertura del metal en esos lugares de visibilidad pues hubo una cantidad de proyectos que empezaron a salir y que yo se los atribuyo a Ozzy Osbourne porque un tipo auténtico, de hecho viendo The Osbournes Sí, uno se da brutal. cuenta de la persona que es Ozzy Osbourne y de alguna forma hace link con lo que fue Black Sabbath y su proyecto en solitario. Sí, que también es muy importante. Total. Él es tan importante dentro de Aston Villa que ahora que volvieron a la Champions, en la salida en Villa Park,
el tifo es Ozzy Osbourne, con el Up the Villa. Qué Y nota. en la presentación de la camiseta es brutal, salen varios miembros de Black Sabbath con la plantilla de Aston Villa hablando. Por ejemplo, sale Ozzy en una escena en su casa y le grita, Sharon, mi camiseta. Bueno, para Qué buscarla porque bonito. se la había lavado. Bueno, es brutal. La cábala. Claro, porque es igual todos ellos son muy caballeros y pues ahora están viviendo un momento muy dulce con el Aston Villa que está en la Champions League, en las semifinales de la Champions League. No, y tienen un equipazo. Es decir, Los cuartos de final de la Champions League. y tienen un equipazo. Lo que está haciendo Emery. Unai Emery, que es un famoso por ganar este tipo de torneos, con el Sevilla ganó 4. Exacto, y es un tipo que ha logrado formar un equipo desde la base. Por bien o mal que nos caiga el Dibu, pues ahí Es cubriendo probablemente el mejor arquero del mundo. Y les llegó el Rashford del Manchester United y ahí Y está. Asensio, y Daniel Malen. Y, Asensio, eso jugó en el Madrid. Sí, claro, y los canteranos, Morgan Rodgers, Epa. esa también. Bueno, Morgan Rodgers, yo creo que Pep Guardiola hoy en día debe, cada vez que le mencionan a Cole Palmer, Sí. a Morgan Rodgers, debe querer cogerse contra las paredes, porque él los deja ir de la cantera del City y ahora son pues las estrellas de la Premier League. A mí me encanta, ese equipo es uno de los que a mí me gusta porque además, exacto, sin renombre como lo haría un Manchester United, por ejemplo, como lo haría un Chelsea, no sé, incluso un Arsenal, que tienen más historia, ahorita están pisando muy duro y eso a mí me gusta mucho. Y que tengan un fanático como este, Claro, pues en a el mí me hace muy feliz. video sale Ozzy llamando al Dibu y eso es una locura. Dibu, Dibu. Pero además hace mucha lógica, esas son las cosas de la magia del fútbol y la música. Un man como Ozzy Osbourne llamando a un tipo como el Dibu Martínez hace mucho sentido. No, y para que vea Cami que el Dibu le responde en un inglés perfecto y entonces le dicen, che, qué bien el inglés. Y pues, ¿sabes lo que lo practiqué? Porque claro, iba a hablar con Ozzy. Obvio. Entonces Qué como que belleza. esa frase se la aprendió como una canción para pronunciarla perfecto. Perfecto. Claro, iba a hablar y sale pues Ozzy, sale Unai. Es muy bonito el spot de la camiseta para que lo vean. Bacano. Ahí, recomendación de la discografía no de Black Sabbath, sino de Ozzy Osbourne en solitario. Hay una canción muy bonita que le dedica a su manager, que es Sharon, su esposa. Sí. Donde él está metido en una cantidad de pedos y jarteras y trago y bueno, viejas, bueno, una cantidad de vainas. Y al final Sharon le dice, yo no puedo seguir con este ritmo, escoge, ¿qué quieres hacer? No puede ser. Y él se va de la casa. Y en ese irse de la casa y extrañar lo que Sharon significaba para Ozzy en su vida, él le hace una canción que se llama, él le dice Mama a Sharon. Ay, mamá, que es brutal. Y esa la canción. canción es Mama, I'm Coming Mama, I'm Home. coming home. Mamá. Es un temón esa. Uy, qué linda historia, Sí. Cami. Por eso es que escuchar a Camilo en mi lugar favorito, que todo el tiempo le tira una historia así. Lo que pasa es que es maluco cuando uno está trabajando, le tengo que decir. Porque uno lo dice, no puede estar ahí, toca ponerle No, cuidado. no se pueden hacer las dos toca, cosas al claro, tiempo. porque este man habla y toca ahí parar y tremenda historia, y ya uno sigue ahí. A mí me toca. No rinde. Vea que vamos a pasar a hablar del Birmingham, Ajá. que es el rival del Aston Villa en su ciudad, pero había notado una cosa de Ozzy. Ozzy nació en Marston Green, Sí. en Birmingham. ¿Y usted ha visto Peaky Blinders? Sí, claro. Ellos varias veces dicen que pelean con los Marston. Sí, o sea, porque los Peaky Blinders son hinchas del Birmingham, Correcto. no del Aston Villa. El Aston Villa es probablemente el equipo más grande de Birmingham, pero de hecho en la serie hay varias referencias. Hay una escena que llega la protagonista al bar que ellos tienen, al pub, y le dicen, no, es que juegan los Blues en St. Andrews, ahí está el portero, y porque en esa época, pues los futbolistas profesionales antes del partido se tomaban Una 3, pola. 4 pintas y se iban a jugar. Obvio. Entonces hay muchas referencias de que el Birmingham era el equipo de los Peaky Blinders y esto tiene mucho que ver con la historia que le voy a contar en un momento, porque hay que hablar de Tom Brady. Ish. Tom Brady es el dueño del Birmingham junto con un grupo de empresarios. Tom Brady, fútbol americano. Fútbol, uno Ah, de los sí. quarterbacks más espectaculares de la historia, probablemente el que más. Sí, además la historia de Tom Brady es dura porque ese man no siempre la tuvo fácil. Y No, uno llega a Tom Brady cuando sale campeón del Super Bowl y pues digamos que uno puede ver como una de esas películas que está perfectamente armada, pero cuando uno se va a la historia de Tom Brady eso daría perfecto para un documental. Porque el man no la pasó bien y en esa reconstrucción de Tom Brady como quarterback, que es la posición más difícil dentro del fútbol americano, el más popular, el que hace los pases, el que levanta Sí, como el trofeo. 10 del equipo, digamos. Sí, correcto. A mí Tom Brady me duele mucho porque yo siento que cuando él por fin levanta el trofeo y se convierte en Tom Brady, siento que se mantiene una carga emocional muy pesada Sí. de todo, o sea, como que el man dice por fin, pero ya estuvo bueno. Y su vida en realidad es como una película porque además él parece el protagonista de una película. Sí, un literal. tipo muy guapo, su esposa es también divina.
Y él le pasa una cosa a Cami que es, yo creo que es querer tener demasiadas buenas intenciones, pero no saber muy bien a qué te vas a dedicar. Entonces, Tom Brady compra el Birmingham porque se rumoreaba que un exfutbolista del Barcelona, Maxi López, lo iba a comprar. Okay. El Birmingham pertenecía a unos chinos, estaban llevando el club en la absoluta mediocridad, en segunda división, no corrían riesgo de descender, pero ni tampoco de ascender. No pasaba nada. Nada. Era un programa que existía, un equipo que existía. Que existía, pero no pasaba nada. Y el Birmingham es un equipo muy grande, de una ciudad, pues el derby le dicen el Second City Derby. Okay. Pues, entonces es muy grande. Y al final Maxi no sale con nada, pero él era amigo de unos estadounidenses que eran amigos de Tom Brady. Tom Brady estaba un poco aburrido y dijo, no, pues me encanta un club en la Premier League, yo voy a comprar el Birmingham. Y crea una empresa para comprarlo con otros socios y le pone como Shelby Corporation por los Shelby de los Peaky Blinders. Claro. O sea, son muchas cosas que te hacen pensar como el tipo es muy fantasma. Sí. Esa es la primera, ponerle Shelby a la empresa. Bueno, entonces él compra el equipo y dice, aquí vamos a hacer una historia increíble, un poco lo que Ryan Reynolds sí consiguió en el Wrexham, pero con un estudio profundo. Él lo trató de hacer todo como muy de estereotipos. Entonces el man dice, bueno, el mejor jugador del Real Madrid salió del Birmingham City, que era Jude Bellingham el año pasado, y entonces dice, vamos a ir a preguntarle al Real Madrid cómo es que se hace esto. Y se fue, pero se le olvidó llevar al entrenador, fue él solo. Hay fotos de él en las instalaciones del Real Madrid, con Bellingham y demás, con el pin del Birmingham, pero pues como que no pensó que el que tenía que aprender no era él, sino los que se van a dedicar al equipo. El man dice en una entrevista que él va a crear algo que se llama el Fearless Football. Ok, sin miedo, fútbol sin miedo. Es muy fantasma todo. Y entonces dice, el entrenador que tenía el Birmingham le iba muy bien, venía de ganar como 3 partidos en línea y me dice, pero este no es el que yo necesito. Entonces apareció otro personaje, Wayne Rooney, había jugado, se retiró en la MLS, hizo un gol de antología, que él corre 1000 metros, recupera la pelota, la centra y mete Último minuto. Espectacular. Y él, además uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier de Inglaterra, entonces dice, este es el que yo necesito, este me va a dirigir el equipo. Echa a su entrenador y pone a Rooney. Y es un desastre. Sí, un desastre. O sea, qué época floja. Es una locura, es una locura. Ya sobre el final cambia de entrenador otra vez, ya no había nada que hacer. Y el Birmingham está en tercera división. Claro. Ya ascendió, él se apartó de las decisiones del equipo. Menos mal. Además, cuando él llega, se mete a un pub y le dice a todos los hinchas, yo les voy a invitar a la fiesta hoy. Y dejó como 200 libras de cuenta y como 1000 libras de propina. O sea, creo que se equivocó. O sea, todo es muy gracioso, todo lo que le pasó a Tom Brady, y pues hoy en día no es que sea muy querido en Birmingham. Qué vaina porque, exacto, yo también creo que al final hay una buena intención detrás de eso. Seguro. Le salió muy mal. Y hay una cosa que lo perjudicó mucho porque, claro, es lo que te va pasando. Vienes con todas las ganas, la intención empieza a ir mal, te empiezan a insultar, te empieza a salir todo mal, todo mal. El día que descienden, él estaba viendo una carrera de la Fórmula 1. Claro, ¿qué estás haciendo? Entonces como, oye, pero tú no era que amabas este club, que como sí que estás viendo una carrera. Yo creo que en el fondo él sabía que iban a... porque la vida... Claro, pero son los mensajes que se mandan. No, y la vida tiene estas cosas. Él desciende porque el Blackburn Rovers, que era con quien competía por descender, le gana al Leicester, y el entrenador del Blackburn era el que él había echado... Claro. O sea, la vida tiene esas La vida cosas. teniendo esos círculos que son tan bonitos. El entrenador al que él echó lo desciende. Iban a ganar. Había una cuenta ahí por saldar. Y ahora pues ya aseguraron su ascenso, 95 puntos en tercera división, muy superiores. De hecho, el que va segundo es el Wrexham de Ryan Reynolds, pero sí está compitiendo fuerte con el Wycombe, lo vi ayer. Ahí eso está interesante. Buena historia esa. Bueno, ahí está, y pues Tom Brady que nunca dejará de enamorar. De hacer estas cosas, ¿no? Sí. De ser figura, de ser protagonista. Sí, enamorar audiencia. Ese tipo está ahí en todo. Igual es un superhombre, porque en esas fotos tú lo ves con Bellingham. Ese día no sé por qué Cristiano Ronaldo también estaba. Cristiano Ronaldo es un tipo grandísimo, es casi como también un Superman, y se ve chiquito al lado de Tom Brady. O sea, Sí, este man pues es de otro planeta. Claro, es que el fútbol americano, igual que el rugby, son deportes de contacto que merecen una composición física Sí, la complicada. foto de portada de Times con todos los Sí, anillos sí, es sí, una sí, cosa sí, sí. brutal, ¿no? Vamos a irnos, ya nos queda el último, Cami. ¿Cómo le ha pasado? ¿Le ha gustado? Sí, a mí me encanta, estas historias de fútbol y música a mí me fascinan. Siento que dentro del deporte se esconde mucha mística, igual que en la música. Sí. Y cuando uno logra hacer el círculo y uno se da cuenta que la vida misma va conectando puntos, a mí eso me parece fantástico. O sea, es como si la vida misma tuviera easter eggs dentro de las historias del Sí. fútbol y la música. Yo les quiero dejar del capítulo de hoy, de verdad,
vean Sunderland Till I Die y vean Welcome to Wrexham. Y escuchen Chicago por si no lo han oído. Sí. No, pero van a ver cómo el Wrexham le cambia la vida a un tipo que ha ganado todo, que es un súper ganador como Ryan Reynolds. Lo convierte en otra cosa. El momento, no es un spoiler porque todos sabemos que el Wrexham ascendió. Ajá. El momento del ascenso, ese momento cuando Pete, además la banda sonora de Rocky, es una cosa que uno se pone a llorar. Sí. Es Sí. una cosa espectacular. Pues bueno, Cami, hicimos un recorrido ahí por varios. ¿Cuál de todos estos es su favorito? Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds. Uf, es muy difícil escoger uno, pero yo creo que indiscutiblemente Elton John hace parte de mi ADN. Bueno, tiene una historia con usted fuerte. Hay una nostalgia muy Elton grande. John es parte de su familia. Literalmente. Eso pasa con los artistas y con los equipos de fútbol. Por ejemplo, cuando Cerati es el mejor amigo de muchos, solo que Cerati no lo sabía. Correcto. Y Cerati tenía una frase muy bonita que decía: yo hago canciones inspiradas en mis realidades personales, pero cuando yo saco el disco o saco la canción, yo le entrego esa canción o disco a la audiencia para que hagan con él lo que necesiten. Y ahí es donde se genera esa cercanía con los artistas sin que el artista necesariamente sepa, y es donde el artista está generando salvar vidas, relaciones, corazones, almas, a partir de historias que nunca se conocieron. Eso es mágico. Es magia y queremos que la compartan. Si ustedes tienen algún caso, nos faltó comentar alguno, déjenlo en comentarios y si tenemos buena participación, hacemos segunda parte. Me ¿va? parece bacano. Se compromete Sí. con lo que nos deje la gente. Sí, porque además aquí faltó hablar de una cantidad de músicos relacionados con... Muchos. La historia, por ejemplo, de que se iban peleando con los Gallagher y el Leicester City. Porque Sale además, campeón además. es que lo del Leicester City es vea, para que usted lo mencione, ese año las casas de apuestas pagaban menos, sí, o sea, era más probable que Lady Gaga fuera presidenta de los Estados Unidos a que el Leicester fuera campeón. Yo me leí un Qué libro belleza. espectacular de Ilio Lear que se llama Dilly Ding, Dilly Dong, Ajá. que cuenta esa historia del Leicester y por supuesto la participación de que se bien. Además, corrígame si estoy equivocado, pero el Leicester en esa oportunidad que salió campeón anticipado, creo que un partido. Sí, claro, porque el Tottenham pierde con el Eso. Chelsea de Mourinho. Eso. Y pues que el Tottenham es un equipo muy sufrido, no gana hace muchísimos años nada. Y pues como la competencia era contra el Leicester, todo el mundo decía, estos manes se van a desinflar en algún momento, es el momento del Tottenham. Y seguían luchando. Y es un partido que hay videos muy famosos, están viendo ese partido en la casa de Jamie Vardy. Y el Chelsea de Mourinho, que pues hay un duelo de Londres, Tottenham y demás, el Chelsea le gana y hace campeón el Leicester. En un momento increíble, sobre todo en estas épocas, o sea, para que se mencione, sería como si la Liga Española la ganara el Girona. Exacto, Una mi cosa idea. así. Que es un equipo siempre que está de media tabla para abajo, de golpe se infla, El Leicester no pincha. era su segunda temporada en Premier, después de ascender, que también asciende con una locura. Volvemos a traer a Cami. Cami, deje el recordatorio donde lo pueden escuchar a usted, para que estén ahí pegados a Radiónica. Mi lugar favorito, 2 a 5 de la tarde, lunes a viernes en Radiónica y en Groove Radiónica, que va sábados y domingos de 6 a 8 de la noche. Ahí nos podemos escuchar. Y en Fanáticos será un habitual. Además, yo soy habitual oyente de Fanáticos, me fascina. Y también será uno de los colaboradores habituales. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Dejen su like, comenten y compartan. Y nos escuchamos los domingos a las 4 de la tarde en Fanáticos de Radiónica. Chao.